La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado La única solución al problema del pecado. La predicación de la semana pasada nos presentó un cuadro hermosísimo de la vida del hombre en el Edén. Todo era bueno en gran manera. No había dolor, no había maldad, no había lágrimas ni sufrimiento. El capítulo 2 de Génesis terminaba con la siguiente afirmación: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay gloria en toda esta escena. El hombre y la mujer, los padres de la humanidad, adoran a Dios, señorean y gobiernan todo lo creado y comparten entre ellos la vida en el marco de la institución más sagrada y más bella de todas, el matrimonio. Y no es raro imaginarnos en esta escena a los serafines desde el cielo entonando el famoso estribillo de Isaías: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios se gozaba en su creación hasta extremos inimaginables para nosotros. En cada criatura, Él podía ver el reflejo de su propia bondad, de su sin igual sabiduría y de su infinito poder. Miremos por donde miremos, en Génesis 2, toda la escena lleva el sello de la bendición de Dios. Todo es armonía, todo es paz y bendición. No hay ninguna mancha que mancille la pureza de esta hermosa escena. Y aunque el texto no lo dice de forma explícita, se intuye que Dios había propuesto a nuestros padres un gozo todavía más grande que el que estaban experimentando en Edén. Y tú puedes decir, ¿cómo, José Daniel? ¿Acaso puede existir un gozo mayor que el del Edén? ¿Acaso no había evaluado ya Dios todo lo que había hecho y había dicho que era bueno en gran manera? Sí, por supuesto que sí. Dios creó al hombre en rectitud y santidad, todo era bueno en gran manera, pero lo puso bajo una prueba y un mandato justo y recto. Vamos a recordar, en Génesis capítulo 2, versículo 9, dice: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y un poco más adelante, versículo 16, dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios les propone un mandamiento. Y quiero que os fijéis que aunque el mandamiento de Dios no es un mandamiento caprichoso, sí es un mandamiento arbitrario. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la única razón por la que nuestros padres, Adán y Eva, debían de abstenerse de comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, era sencillamente porque Dios había prohibido comer de él. No se trataba de que fuera un árbol venenoso. No había en este árbol algo intrínsecamente malo. No era un árbol desagradable. Adán y Eva no podían intuir en base a sus propios razonamientos, en base a los dictados de su propia conciencia, que el fruto de este árbol fuese malo. Fue un mandamiento divino. No era un mandamiento caprichoso, no era un mandamiento injusto, pero sí era un mandamiento arbitrario. ¿Por qué no podían comer de este árbol? ¿Qué tenía este fruto de malo? Absolutamente nada. No podían comer del fruto porque Dios les prohibió comer del fruto. Punto y final, no hay más. Y yo quiero que tú prestes mucha atención a esto. Mirad, hacer lo correcto en base a nuestra intuición o en base a nuestro razonamiento moral es algo bueno, es algo noble. Tú intuyes, tú razonas, y en base a ello tú decides hacer lo bueno. Esto es algo noble. Pero es más noble todavía hacerlo por obediencia pura, con independencia de razones propias. En base únicamente a la dignidad de aquel que me lo pide.
Obedecer por respeto a la autoridad de aquel que me lo pide, por apego a Dios, por amor a su santo nombre. Déjame que os ponga un ejemplo. Cuando yo era adolescente, de aproximadamente 16, 17 años, mis padres todavía me ponían limitaciones en la hora a la que yo debía llegar a casa. Ellos me decían, a las 11 de la noche tienes que estar aquí, José Daniel. Entonces, yo en aquel tiempo no entendía por qué un sábado, cuando ninguno de mis amigos volvía a su casa antes de las 12 o las 1 de la noche, yo tenía que estar en casa a esa hora. Y tú puedes razonar con tu hijo y decirle, mira, hijo, tú tienes que volver a las 11 de la noche porque a partir de esa hora el ambiente ya no es bueno, sale gente que es mayor que tú, te vas a encontrar con gente borracha, con peleas, y además se va a generar un entorno que a ti no te edifica para nada. Y entonces los padres comienzan a darte una serie de razones y de evidencias por las que no deberías llegar a casa después de las 11. Entonces tu hijo pues puede entender las razones y entonces asume que esas razones son verdaderas, son valiosas, y esa noche pues llega a las 11 de la noche. Pero ¿sabes qué? En tal caso, tu hijo no habría obedecido. Tu hijo habría sido convencido. Hay una diferencia. Por supuesto que sí, hay cierta obediencia también en eso. Ha obedecido, sí, pero en base a un razonamiento moral. No es una obediencia pura. A mí mis padres me enseñaron que los hijos están para obedecer a sus padres, no para ser convencidos por sus padres. Por supuesto, hay espacio y es bueno que los padres razonen con sus hijos. Claro que sí. Pero aun cuando este no fuera el caso, los hijos deben saber que su responsabilidad es obedecer a los padres, incluso cuando no encuentren razones para ello. El apóstol Pablo en Efesios 6 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Dios ha dado una autoridad a los padres que los hijos deben reconocer por medio de la obediencia pura. Del mismo modo, todas las criaturas están llamadas a obedecer a Dios y no solamente a ser convencidos por Él. No sé si me estoy dando a entender. Y Dios quería que nuestros padres, Adán y Eva, obedecieran simplemente porque Él lo demandaba, por el puro deleite de adherirse o apegarse a su nombre y a su ley, con una confianza absoluta en que Dios es nuestra autoridad, en que Él es bueno y en que Él nos ama y es soberanamente y supremamente e incomparablemente sabio. Ahora, todos sabemos que la desobediencia a este mandato sería castigada. ¿Castigada con qué? Con la muerte. El día que de este árbol comáis, ciertamente moriréis. Pero si ellos obedecían, ¿qué pasaría? Mirad, la Biblia no lo dice explícitamente, pero todo apunta, y yo estoy convencido de que sí lo hace implícitamente, a que así como la desobediencia sería castigada con la muerte, la obediencia sería recompensada con un estado de justicia inmutable en donde la posibilidad de pecar o de morir ya no existiría nunca más. Si ellos no hubiesen comido del árbol de la ciencia, con el paso del tiempo hubieran aprobado o hubieran superado la prueba y su recompensa sería disfrutar de un banquete sin fin y del árbol de la vida que estaba en medio en Edén. Entonces disfrutarían de la comunión con Dios en un estado de perfección irrevocable. Voy a tratar de explicar esto. Mirad, Adán y Eva habían sido creados en justicia, claro que sí, pero podían pecar. Y de hecho lo hicieron. Eran inocentes, eran justos, pero no eran impecables. Podían pecar. Pero si hubieran resistido la tentación y hubieran superado la prueba y guardado el mandamiento, habrían sido confirmados en su justicia original y hechos herederos de la vida eterna. Serían impecables. No porque perdieran su libertad para pecar, no, sino porque en el proceso de rechazar la tentación, el mal se habría hecho odioso y aborrecible para ellos. De manera que nunca jamás la tentación y el mal podría perturbarle. Es como si tú me dices a mí, José Daniel, ¿qué prefieres para desayunar? ¿Un zumo de naranja natural con tu tostada de tomate y jamón? ¿O una cuchilla de afeitar?
Mira, tú me lo puedes ofrecer 1.000.000 de veces y puedes adornarme la invitación, pero yo siempre me voy a rehusar a desayunar una cuchilla de afeitar porque es algo desagradable y odioso para mí. Eso nunca va a suponer una tentación para mi vida. Y no voy a hacerlo jamás, no porque me falte libertad. Por supuesto que yo sería libre para meterme en la boca una cuchilla de afeitar, pero no lo haré jamás. Del mismo modo, Adán y Eva habrían sido llevados a un punto donde ambos habrían sido confirmados en justicia. Y habrían conocido el mal no por experiencia propia, no por haberlo abrazado, no por haber caído en él, sino por haberlo resistido y por haber vencido. Y entonces, para ello, cualquier tentación tendría la misma atracción que para mí tiene desayunar una cuchilla de afeitar. Ninguna. Habrían sido colocados en una posición de perfección y de impecabilidad. Y escucha, esta bienaventuranza no solo hubiera sido para nuestros padres, Adán y Eva, sino para toda su descendencia, para nosotros también. Porque por designio de Dios, Adán no solo era la raíz de esa planta que nosotros llamamos humanidad, sino también la cabeza y el representante legal de todos nosotros, de todos los seres humanos. Él nos representaba, su victoria sería nuestra victoria, su derrota sería nuestra derrota. Así que teniendo esta imagen en mente de Génesis 2, esta paz, esta gloria, esta comunión con Dios y esta bienaventurada promesa que Dios ha puesto delante de Adán y Eva para que ellos la conquisten por la fe, yo quiero ahora que tú fijes tus ojos en el capítulo 3. Mira cómo comienza el capítulo 3, con un pero. Pero. La escena va a cambiar radicalmente en este capítulo. Surge un problema que va a dar lugar a la maldad, al sufrimiento, al dolor y al pecado tal y como lo conocemos hoy día. Vamos a descubrir que el verdadero problema de este mundo no es un problema religioso, no es un problema político, no es la falta de educación, no es el cambio climático. Todas estas cosas son manifestaciones del verdadero problema. El verdadero problema se llama pecado. Y en teoría todos los cristianos debemos saber esto, pero en la práctica a menudo lo olvidamos. Y cuando lo olvidamos, comenzamos a buscar la solución al problema del hombre en lugares equivocados. Por ejemplo, con demasiada frecuencia he sido testigo a través de redes sociales o a través de personas en directo de ver cómo dos llamados cristianos comienzan a disputar y a faltarse al respeto por diferencias en temas políticos. Parece que les va la vida en ello. Muestran más entusiasmo en defender a un partido político que en predicar al Evangelio. Parece que se nos olvida que la verdadera solución a los problemas del hombre no está en el poder político, ni en el poder educativo, ni en el poder religioso. Y no digo que todas estas cosas carezcan de valor y de importancia. Por supuesto que la tienen en su justa medida. El problema estriba en que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en que estos poderes terrenales van a ser la solución al problema del hombre, porque eso es absolutamente falso. Al final, todos estos poderes también están bajo la corrupción y el poder del pecado, por lo que tarde o temprano brotará la corrupción y el pecado dentro de ellos. Y Génesis 3 nos lleva a reflexionar en esta verdad. Así que he dividido el pasaje en puntos fáciles de recordar, 3 puntos muy fáciles de recordar. El primero, el origen del pecado. El segundo, las consecuencias del pecado. Y el tercero, la única solución al problema del pecado. Así que vamos con el primer punto, el origen del pecado. Versículo 1 de Génesis 3. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, que el Señor Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mirad, es interesante que en todo el relato no aparece la palabra demonio, diablo, Satanás, príncipe de las tinieblas, ni ningún otro apelativo con el que nosotros solemos referirnos a este personaje. Ni el autor del Génesis ni nada en el Antiguo Testamento identifica la figura de la serpiente con Satanás. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Moisés y los judíos no mencionaron que detrás de esta serpiente estaba el mismo Satanás?
Probablemente lo que ellos querían hacer era enfocar todo el énfasis del pasaje en la responsabilidad del hombre, porque somos muy dados a echar la culpa del pecado a otras cosas. Pero en los escritos del Nuevo Testamento, siempre que se menciona la caída del hombre, se hace responsable de ella al hombre mismo, nunca a Satanás. Por ejemplo, en Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por Satanás. Pero algo sí podemos tener claro. A la luz del Nuevo Testamento, sabemos que detrás de lo que parecía ser una simple serpiente estaba Satanás. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que fue lanzado fuera la serpiente antigua, haciendo referencia al relato de Génesis capítulo 3, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mirad, es obvio que los animales no hablan del mismo modo que lo hacemos los humanos. Así que algo siniestro estaba sucediendo aquí. Un milagro diabólico. Satanás y sus legiones tienen la potestad de introducirse en cuerpos vivientes. Podemos ver en los evangelios a personas endemoniadas o incluso animales endemoniados como el hato de cerdos en Mateo 8:30 que terminaron lanzándose por un despeñadero. Así como Dios habló a través de una burra, Satanás, que la Biblia describe como el engañador que se disfraza como ángel de luz, pudo hablar a través de la serpiente. Y mirad, originalmente las serpientes eran muy superiores en hermosura y sagacidad. De hecho, la astucia de la serpiente llegó a convertirse en proverbial en el antiguo cercano oriente. No sé si recordáis a Jesús cuando dijo, «Sed prudentes como serpiente». Quizás por esto Satanás decidió tomar posesión de la serpiente, no lo sabemos. Pero a la astucia natural de la serpiente se le sumó la astucia de este ángel caído. Escucha, Satanás tiene mayor astucia en su interior que cualquier otra criatura que el Señor haya creado, incluso que el ser humano. Y desgraciadamente estoy convencido de que nuestra generación de cristianos del siglo XXI no llega a comprender la astucia de las maquinaciones del enemigo. Él lleva tentando a los hombres miles y miles de años, por lo que no solo es más viejo que nosotros, sino también mucho más sagaz que nosotros. Él es más sabio que ninguno de los hombres sabios. Y si no me crees, puedes preguntarle a Salomón. Él es más fuerte que ninguno de los hombres fuertes. Y si no me crees, puedes preguntarle a Sansón. Incluso hombres conforme al corazón de Dios cayeron en sus trampas cometiendo los pecados más horrendos. Y si no me crees, pregúntale al rey David. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, «Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». Él estaba preocupado porque los cristianos de alguna manera estaban ignorando que esta misma serpiente, este maldito engañador, aún sigue detrás de los creyentes, aún sigue detrás de la iglesia. Aquel enemigo de nuestros padres sigue siendo hoy nuestro enemigo. Este no es un enemigo imaginario. Esto no es una simple figura de la mitología que representa el mal. Es un enemigo real. El discípulo y apóstol de Jesús, Pedro, dijo que este es nuestro adversario y que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por tanto, estad alerta y velad por vuestras almas. 1 de Pedro 5:8. El apóstol Pablo, el más grande teólogo de la cristiandad, nos amonesta: estad firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne o contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pregunta que surge es: ¿de dónde sale este ángel malvado llamado Satanás? La Biblia no da una respuesta explícita a esta pregunta, pero podemos estar seguros de que esto sucedió en algún momento entre Génesis 1:31, donde dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y Génesis 3:1, donde dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo.
En medio de estos dos pasajes tuvo que haber una rebelión en las regiones celestes que llevó a muchos ángeles a pervertirse y a oponerse a Dios. De hecho, a lo largo de la Escritura encontramos algunas referencias a este hecho, por ejemplo, en Isaías capítulo 14. En Isaías 14, el profeta está describiendo el juicio de Dios sobre el rey de Babilonia. Por supuesto, este es un rey normal, pero hay un momento de esa profecía donde Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a usar un lenguaje que no es aplicable a ningún ser humano. Y la mayoría de eruditos está de acuerdo en que tras el juicio que Dios está pronunciando sobre el rey de Babilonia, Dios está trayendo un juicio de maldición sobre el mismo Satanás. Dice así Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, una referencia a los ángeles de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Cuando este querubín grande codició el trono, Dios lo quebrantó. Dios le privó de aquella hermosura con la que había sido adornado por pura gracia y lo expulsó para siempre del territorio que estaba alumbrado con la sonrisa de Dios. Y Satanás, lleno de odio hacia aquel que ocupa el trono y lleno de odio hacia los hombres tan favorecidos por Dios, descendió a la tierra, se introdujo en el jardín del Edén y con el permiso de Dios, ojo, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, poseyó el cuerpo de una serpiente y se sirvió de ella para tentar a Eva. Allí se estrenaría como tentador y como homicida. Y vamos a leer ahora la conversación que la serpiente tiene con Eva. Dice el versículo 1, la segunda parte, que la serpiente dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo quiero que nosotros podamos imaginar esta conversación. Vamos a tratar de recrearnos en esta conversación para entenderla mejor. Y aunque vamos a añadir algunos detalles que por supuesto no están en la Biblia, y quiero dejarlo claro, no creo que estuviera muy lejos de lo que realmente ocurrió. Imagina que Eva está paseando por el jardín del Edén en un día soleado, disfrutando de la creación de Dios, cuando de repente siente que alguien la llama. ¡Eva! ¡Eva! Ella se queda atónita porque no reconoce la voz. No es Dios y mira hacia atrás y ve que Adán tampoco está allí. Entonces vuelve a escuchar que la llaman. ¡Eva! ¡Eva! Entonces ella mira a un árbol y ve que hay enrollada una serpiente que mira hacia ella y que la llama. Imaginaos. Se queda a cuadro al ver que un animal está hablando con ella. Ella, por supuesto, sabe que Dios ha creado a la serpiente con astucia. Pero, ¿hablar? Eso no es normal, en absoluto. Y vamos a imaginarnos un poco más. Imagina que mientras la serpiente habla, la serpiente está comiendo también algún fruto de algún árbol y está diciendo, ¡qué fruto más delicioso! Eva, ¿quieres probarlo? Está buenísimo, de verdad. Y ella dice, mira, no, gracias, gracias. Entonces la serpiente pone cara de sorpresa y dice, vale. Pero, ¿es que no puedes comer? ¿Estás a dieta o...? ¿No será que Dios te ha dicho que no comáis de los árboles del huerto? ¿Dios te ha prohibido comer de la fruta de los árboles? No, que va. Podemos comer de todos los árboles del huerto, claro que sí. Bueno, hay uno del que no. Hay uno que está en el centro del jardín, del que Dios dijo que no podíamos comer. Pero del resto podemos comer de todo, ¿eh? ¿Cómo?
¿Que en el centro hay un árbol del que no podéis comer? Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el día que de él comamos, Dios dijo que moriríamos. ¿Cómo? A ver, Eva. A ver si estamos pensando en el mismo árbol. ¿Te refieres a uno que está en el centro del jardín? Porque, que yo recuerde, allí hay 2 árboles, que estuve allí hace un par de días. Uno es el árbol de la vida, Eva, y como su propio nombre indica, es el árbol de la vida. Ese no mata, Eva. Y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? No puede ser que sea otro, el de toda la vida, ¿no? Y ese, Eva, el árbol del conocimiento, ese tampoco mata. El árbol del conocimiento lo que hace es dar más conocimiento, Eva. Es que eso es de cajón. Así que ya no sé si estamos hablando del mismo árbol. Sí. Tiene que ser ese, pero no sé. Es verdad, qué raro. Dios nos dijo que el día que de él comiéramos, pues moriríamos. Pero por favor, ¿cómo vaya a morir si es el árbol del conocimiento? Pero si ese árbol es el manantial del saber, Eva. Si tomar de su fruto te abre la mente a una vida más plena, a una vida superior. Por cierto, Eva, ¿tú has visto alguna vez una serpiente hablando? ¿Tú por qué te crees que yo puedo hablar? Pues porque he comido. Madre mía, Eva, madre mía. Imagínate si yo, siendo un animal inferior y bruto, estoy charlando y razonando contigo. Imagínate si tú, que has sido creada a la imagen de Dios, que eres un ser racional y con tanta dignidad, imagínate si comieras de este fruto. Madre mía. ¡Ostras, Eva! ¡Qué fuerte, Eva! ¿Qué fuerte qué es, serpiente? Pues que no me lo puedo creer. ¡Qué fuerte! Ya sé por qué Dios ha dicho que no comáis de esta fruta. ¡Claro! Él sabe que lejos de morir, lo que va a suceder si coméis es que vais a alcanzar un conocimiento como el suyo y seréis como Dios. ¡Claro! Mira, yo sé, Eva, que vuestro estado ya es maravilloso, pero es que puede ser muchísimo mejor y Dios lo sabe. ¡Qué fuerte me parece! No me lo puedo creer. Mira, Eva, yo, por muy duro que te parezca, yo tengo que decírtelo, ¿eh? Es que si no, yo no voy a poder dormir tranquilo esta noche. Yo creo que Dios no está siendo justo ni honesto con vosotros. Él sabe que no moriréis. Jolín, es que me da coraje decírtelo, pero es que te lo tengo que decir. A ver, no me malentiendas. Que yo no estoy diciendo que Dios sea malo, ni mucho menos, ¿eh? Pero es que te está mintiendo. Y ya no... Es que no se trata simplemente de una mentirijilla. Es que te está privando a ti y a tu Adán de una vida mucho mejor. Yo qué sé, piénsalo tú, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que no os ama tanto como dice. Es que parece que quiere teneros en un estado perpetuo de inmadurez. Pero bueno, mira, que yo ya no te voy a decir más nada, ¿eh? Que yo no quiero estar aquí echando leña al fuego. Míralo por ti misma. Date una vueltecilla por el centro del Edén y mira el árbol por ti misma. Échale un ojo a la fruta. Compruébalo. Que yo no te digo que comas, ¿eh? Que eso ya es una decisión personal tuya. Pero mira bien el fruto, que se ve muy apetitoso. Así que Eva, después de escuchar a la serpiente y albergar sus palabras, decide dirigirse al centro del Edén a comprobarlo por sí misma. Y desde ese mismo momento, su corazón ya ha comenzado a desviarse de la senda de la justicia. Dice el versículo 6 de Génesis 3, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Cayeron en la tentación, cayeron en el mismo pecado que había caído anteriormente aquel ángel que hoy llamamos Satanás. Dejaron de estar contentos con la dignidad que Dios les había dado y quisieron ir más lejos, subir más alto, pero sin Dios. Quisieron ser como Dios, tener independencia. Esta fue una desobediencia al mandato de Dios para independizarse de Él. Ella quiso gestionar su vida de manera autónoma, sin rendir cuentas a nadie, vivir la vida a su manera, dando la espalda al consejo de Dios. Ahora bien, yo me imagino que Eva, mientras se dirigía al centro del Edén, ella no iba pensando, voy a comer, me voy a tirar para la fruta y le voy a pegar un bocado nada más verla. No. La tentación no funciona así.
Cuando Satanás ha conseguido sembrar la duda en el corazón de Eva, la tentación avanza y gana terreno muy sutilmente. Así que me imagino a Eva diciendo, bueno, voy a ir, pero solo para ver el árbol de lejos, solo voy a mirar. Y cuando estaba viéndolo de lejos, dijo, bueno, me voy a acercar un poquito, pero solo un poco, para verlo un poco mejor. Tocarlo ni muerta. Pero cuando está cerca, se da cuenta que el aspecto de la fruta es muy apetecible. De hecho, el árbol desprende un aroma agradable. Entonces comienza a pensar dentro de ella, pues anda, si va a ser verdad que este árbol no tiene nada de malo. A ver, lo voy a coger, pero no lo voy a comer. Solo quiero ver cómo es al tacto y por curiosidad, no sé, cómo huele. Pero ya sabemos cómo funciona la tentación. Una vez que decidimos entrar y abrir nuestro corazón a ella, es como entrar en una pendiente resbaladiza, donde a cada movimiento caemos más profundo. Y fascinada por el influjo de la serpiente, tomó la fruta, se la metió en la boca y ofreció luego a su marido. Y cuando Adán, como representante y cabeza de la creación de Dios, traspasó el mandamiento de Dios y dejó de conformarse a su ley, cayó de su estado original de justicia. Perdió su inocencia, perdió su belleza, perdió los ropajes de santidad que lo adornaban. Entonces Adán y Eva se miraron y reconocieron que ya no eran los mismos. Había fealdad en ellos. Y aquí comenzamos el segundo punto de la predicación. Hemos visto el origen del pecado. Ahora vamos a ver las consecuencias del pecado. Y la primera consecuencia es que la naturaleza del hombre quedó corrompida. Versículo 7. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, en un estado de santidad perfecta, sin ningún tipo de inclinación al mal. En un estado de pureza e inocencia. Ellos jamás habían experimentado la vergüenza porque no había nada en ellos de lo que avergonzarse. Sin embargo, en el mismo momento en que ellos transgredieron el mandato de Dios, algo ocurre en lo más íntimo de su naturaleza humana. Aunque fueron creados a imagen y semejanza de Dios desde la caída, desde que tomaron del fruto, dejaron de ser de un modo perfecto y puro la imagen y semejanza de Dios. Sus corazones, sus mentes, sus pensamientos, sus intenciones, sus motivaciones, sus acciones, sus conciencias estaban manchadas por el pecado. Y escucha, no solo ellos, sino todas las generaciones después de ellos. Por supuesto que nosotros podemos percibir aún en la humanidad ciertos vestigios de la imagen de Dios en el hombre, especialmente en los actos de bondad, de misericordia, de amor, de perdón, pero esta imagen ya no es perfecta. Y la naturaleza del hombre, cuando nace, ya no está inclinada hacia la santidad, hacia lo justo, hacia lo bueno, sino que el corazón del ser humano está desviado de la senda de la justicia desde que nace. Por eso el salmista en el Salmo 51, versículo 5, dice, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Así que desde el mismo momento en que comenzamos a existir, necesitamos de un Salvador. La segunda consecuencia es que tratamos de esconder nuestra condición pecaminosa. La segunda parte del versículo 7 dice, «Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales». Ellos, al sentir vergüenza de sí mismos y del estado caído en el que estaban, comienzan una tarea agotadora en la que todavía nosotros continuamos. Trataron de vestirse de dignidad, de mostrar su mejor perfil. Y en eso estamos todavía nosotros. Queremos mostrar nuestro mejor perfil, esconder nuestros errores, nuestros defectos y nuestras manchas y pecados que nos avergüenzan. Queremos disimular que estamos rotos, que estamos fundidos, que estamos en un grave problema y que nuestra alma es más sucia de lo que nadie se imagina. Y ojo, porque estas hojas de higuera para tapar nuestro pecado pueden ser muy sutiles. Podemos ocultar nuestro pecado bajo un manto de religiosidad, bajo un ministerio en la iglesia, bajo un bautismo, bajo las hojas de una buena moralidad. Pero Dios sigue conociendo nuestra verdadera condición. A Él no podemos engañarle. La tercera consecuencia del pecado es que huiremos de Dios por naturaleza. Huiremos de Dios por naturaleza. Versículos 8 y 10 dice así.
Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y Adán dijo: oí tu voz en el huerto, versículo 10, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Cuando ellos escucharon a Dios, en lugar de correr hacia Él como habían hecho otras veces, se escondieron de Él porque tenían terror. El pecado estropeó radicalmente la anterior relación armoniosa entre Dios y el hombre. Ahora, nuestra naturaleza caída y pecaminosa no puede soportar la luz de la santidad de Dios. Mira, incluso nosotros como cristianos luchamos con esto. Por eso cuando nosotros caemos en pecado y estamos fríos espiritualmente, tenemos tan pocas ganas de orar, de leer la Biblia y de tener comunión con Dios. No queremos ir a la luz para que nuestras obras y nuestro corazón pecaminoso sea reprendido. Por eso nuestra única esperanza está precisamente en ser expuestos a la luz. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nuestra naturaleza pecaminosa con la que nacemos aborrece a Dios. Así que todos nacemos dándole la espalda a Dios porque no queremos que Dios exponga y saque a la luz nuestra condición pecaminosa de la que solo podemos avergonzarnos. Así que si alguno de nosotros, alguno de los que me escuchan en el día de hoy, ha buscado a Dios, escucha, no lo has hecho en virtud de tus méritos o de tus capacidades. Porque humanamente es imposible, todos por naturaleza huimos de Dios. Si tú has buscado a Dios, lo has hecho porque Dios ha intervenido en tu vida a través del Espíritu Santo. Él, por su bondad, por su gracia inmerecida, ha salido a tu encuentro y ha comenzado a trabajar en tu vida para restaurar esa relación rota entre tú y Dios. Y si esto es así, si tú estás sintiendo esto en tu vida, no resistas su gracia, no la menosprecies, sal a su encuentro, aunque su luz exponga tus vergüenzas, porque no lo hace con el propósito de humillarte y de hundirte, sino de mostrarte quién eres realmente y cuánto Él te ama, que está dispuesto a perdonarte y a transformar tu vida. La cuarta consecuencia del pecado es que el pecado engendra más pecado. Fijaos lo que dice el versículo 12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, en el versículo 13 dice: el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El pecado no solo afectó a la relación del hombre con Dios, sino a la relación de los hombres, con nuestro propio prójimo. Una vez que damos cabida al pecado, ese pecado siempre nos va a llevar a otro pecado y ese a otro y así sucesivamente. Fijaos cómo Adán y Eva pasan de desobedecer el mandamiento de Dios a tratar de justificar su propio pecado echándose las culpas el uno al otro. Adán dice: la mujer que me diste. Le está echando la culpa a Eva, o lo que es peor, se la está echando a Dios, la mujer que tú me diste. Y la mujer echa la culpa a la serpiente. Mirad, esto es algo que nos caracteriza. Cuando alguien nos confronta con nuestro pecado, lo primero que solemos hacer por tendencia natural es decir: ¿y tú? ¿Y tú? Una vez que pecamos, nos vemos en la necesidad de volver a ocultar nuestro pecado. Y mientras Cristo está deseando justificar al pecador arrepentido, nosotros justificamos nuestro pecado para no arrepentirnos. Mirad, uno de los errores en los que solemos caer cuando escuchamos una predicación es en decir o en pensar: ¡ay, qué bien le hubiera venido este mensaje a fulano de tal! ¡Qué lástima que fulanita no esté hoy para escuchar la predicación! Esta palabra era para ella. Pero cuando Dios se acerca a Adán, fíjate lo que le dice. Le dice: ¿dónde estás tú? Es enfático. ¿Dónde estás tú? La pregunta es personal. No pienses en cómo Dios quiere hablarle a fulanito a través de esta predicación. Piensa cómo Dios quiere hablarte a ti a través de esta predicación. Dios te está diciendo a ti: ¿dónde estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Por qué escondes de mí tu pecado? ¿Por qué huyes de mi presencia en lugar de correr a mis brazos? ¿Por qué te ocultas bajo un barniz de aparente religiosidad? Pero escucha, el pecado no solo trae consigo estas consecuencias mecánicas o naturales, sino también consecuencias que son parte del juicio activo de Dios.
Y como dice el autor de Hebreos en la epístola del Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mirad, esto puede sonar muy duro a los oídos del oyente posmoderno, pero tengo la responsabilidad de decirlo. Dios no tendrá por inocente al culpable. Todo pecado y toda desobediencia recibirá su justo pago de Dios. La Biblia enseña desde el comienzo hasta el final que el Dios santo, santo, santo no puede quedarse impasible ante el pecado y la maldad y cruzar los brazos como si nada. Un Dios que no castigara el pecado no sería más que un monstruo moral. En Romanos 2:16 dice que Dios va a juzgar todos los secretos de los hombres. Y en el 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La palabra de Dios es clara, todo pecado tendrá sus consecuencias. Y podemos ver el juicio de Dios en los versículos del 14 en adelante de Génesis 3. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer dijo, versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, es decir, la naturaleza caída del varón, lo hará propenso a abusar de la mujer. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. El juicio de Dios alcanzó incluso a la naturaleza. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y versículos 23 y 24 dice que Jehová sacó del huerto a Adán y a Eva para que labrasen la tierra de la que fueron tomados. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Pero alguien puede estar pensando, bueno, Dios había dicho en Génesis 2 que el día en que ellos comieran del árbol ciertamente morirían. Pero el relato enseña que ellos siguieron vivos. ¿No se cumplió entonces aquel juicio de Dios? Sí que se cumplió. Adán y Eva no fueron fulminados ni aniquilados en ese momento bajo la ira de Dios, pero sí murieron en realidad en un sentido mucho más profundo. Ellos experimentaron la muerte espiritual quedando en una condición de separación total con su Creador, aquel que es la vida misma. El hombre fue expulsado del Edén, de la presencia de Dios. ¿Somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado? Mira, cada pecado, por pequeño que nos parezca, nos está separando del Dios de nuestra salvación. Es imposible mantener comunión con Dios y una relación personal con Él cuando estamos llevando de manera consciente una vida de pecado. Todo pecado nos separa y nos aleja de Dios. Esa es la muerte espiritual y no hay peor juicio que este. Y cuando Adán y Eva murieron espiritualmente, todos nosotros morimos con ellos, porque ellos eran nuestros padres y representantes legales ante Dios, como enseña Romanos 5. Así que todos nosotros nacemos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, merecedores del castigo divino. Y aquí quiero entrar al último punto de esta predicación. Es quizás el punto más breve, pero el más importante, la única solución al problema del pecado. Este texto que estamos estudiando hoy es un texto muy duro y triste, pero también es un texto que rebosa de la misericordia y del amor divino. Y voy a demostrártelo. Cuando el hombre decide rebelarse contra Dios y actuar de manera independiente, desobedeciendo el mandato de Dios, el hombre huye de Dios y se esconde. Pero el libro de Génesis nos enseña que es Dios quien toma la iniciativa y se acerca al hombre y sale a su encuentro y le pregunta, ¿dónde estás tú? Mira, esta verdad debe quedar grabada en nuestra mente. Dios sigue saliendo a tu encuentro.
Dios sigue llamando al hombre caído. Dios es el buen pastor que deja las 99 ovejas para ir a rescatar a la perdida. Dios muestra y demuestra que Él nos ama profundamente y está dispuesto a rescatarnos de nuestra condición de pecado. Pero no solo eso. Vamos a fijarnos en algo más. Es interesante notar que la serpiente peca e inmediatamente recibe la maldición y el juicio de Dios en Génesis 3:14. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre los animales. Sin embargo, inmediatamente después de esta maldición sobre la serpiente, y antes de pronunciar ningún juicio sobre el ser humano, Dios alarga su mano para entregar un mensaje de esperanza y de misericordia. Fijaos lo que dice Génesis 3:15, quizá uno de los versículos más importantes de todo el libro de Génesis. Dice así: Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Otras versiones dicen entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Mirad, este versículo es la primera promesa que encontramos en toda la Biblia de un redentor o un salvador y de una redención o una salvación. Por eso este versículo es conocido como el protoevangelio, es decir, la primera buena noticia. Es una gran promesa de esperanza y misericordia. Yo quiero que en estos últimos momentos meditemos en ella, la entendamos, la hagamos nuestra. Mira con tus propios ojos este versículo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Si Dios pone enemistad, es porque antes esta enemistad no existía. La mujer pensaba que la serpiente era su amiga hasta tal punto que siguió su consejo. Por eso ella reprochó más adelante: la serpiente me engañó y comí. Esto nos enseña lo poco que dura la amistad con los pecadores. Los pecadores siempre nos van a llevar a pecar, tarde o temprano. Así que cuidado con la amistad con el mundo. El que se constituye amigo del mundo, dice la Escritura, se constituye enemigo de Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, Satanás pensó que desde ese momento todos los hombres, todos nosotros, toda la descendencia de Adán y Eva le pertenecerían y serían sus esclavos y sus aliados. Y en parte tenía razón. Pero la misericordia de Dios iba a romper los planes, porque dijo en esta promesa: pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y toda su descendencia. Entre tu descendencia y su descendencia. Lo que Dios está diciendo es que habría una descendencia de la mujer que lucharía contra el pecado y estaría en enemistad contra el mal y la serpiente. Y no se refiere, por supuesto, a una simiente o descendencia carnal o física, sino a la descendencia espiritual, es decir, a todos aquellos que como Eva confiaran en esta promesa de Dios, pues el apóstol Pablo dijo: no son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino aquellos que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquellos que tienen fe en la promesa de Dios siempre odiarán a la serpiente. Y la simiente o descendencia de la serpiente también debe entenderse en términos espirituales. Representa a todos aquellos que van a seguir el camino de la serpiente, del tentador, de nuestro adversario, del engañador, y van a dar la espalda a Dios y van a tratar de llevar una vida independiente. Siempre se han visto estas dos simientes a lo largo de la historia: Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob. La pregunta es: ¿en qué simiente estás tú? ¿A qué descendencia perteneces tú? ¿Luchas contra el pecado porque lo odias? ¿Porque eres simiente de la mujer? ¿O te deleitas en el pecado porque perteneces a la simiente de la serpiente? ¿Obedeces a Dios porque confías en que sus mandamientos son buenos, aun cuando no los entiendes? ¿O eres de aquellos que quieren vivir la vida de manera independiente y ajena al mandato divino? Mira, que seas miembro congregante de una iglesia local no implica que seas simiente de la mujer. Judas estuvo con el mejor maestro y pasó por el mejor seminario, pero era simiente de Satanás. Todos debemos examinar nuestra vida. ¿A qué simiente pertenezco? Pero fijaos en el final de esta promesa.
Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Fíjate bien, ahora el texto dice que alguien de la simiente de la mujer herirá en la cabeza con una herida mortal a la serpiente. Y que la serpiente, a su vez, le heriría en el talón o calcañar. Y toda la Biblia, toda la narrativa bíblica a partir de aquí, se trata de encontrar a esa persona que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y Satanás, desde ese día, siempre ha sido consciente de esa promesa de misericordia que Dios hizo al hombre. Por eso intentó frenar esta promesa con toda su fuerza. Por eso cuando llegó el tiempo de cumplir esa promesa y Cristo nació, Satanás entró en el corazón de Herodes para que éste destruyera a todos los bebés menores de 2 años. La serpiente estaba aquí intentando frenar el cumplimiento de la promesa. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, Satanás lo tentó con toda su artillería en el desierto, pero fracasó. Y justo antes de que Jesús pisara la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario, Satanás intentó detener la promesa en el Getsemaní. Pero el Padre siempre lo guardó, porque el Padre es fiel a sus promesas. Y Jesús recibió una herida en el calcañar, en el talón, es decir, en la parte inferior, en su humanidad. Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, Él sudó gotas de sangre, Él agonizó en la cruz, Él soportó la vergüenza y el dolor de la crucifixión, Él soportó un infierno por nosotros, pero no fue una herida mortal. Él se levantó de entre los muertos y venció la muerte resucitando al tercer día. Pero en la cruz, sin embargo, la serpiente antigua fue herida mortalmente en la cabeza. Y aunque Satanás no está muerto, sí está vencido. Satanás no ha cumplido su propósito de someter a toda la humanidad a esclavitud. Cristo ha liberado a muchos y llegará el día cuando toda la tierra se llene de alabanzas a su nombre. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cristo venció y en su victoria todos los creyentes en Él obtienen la victoria. Pero hoy quiero terminar este mensaje. Y quiero decirte que de alguna manera Dios me ha puesto aquí para avisarte de que tú no debes ignorar las maquinaciones de la serpiente. Aquel que pertenece a la simiente de Dios siempre evitará y huirá de la tentación y del maldito engañador. Estará preparado y orará para ser librado de caer en ella cada día. Tenemos que entender que todo pecado no solo traerá graves consecuencias naturales, sino el mismo juicio de Dios. No minusvaloremos la gravedad del pecado ni la santidad de Dios. Mira, yo estoy aquí hoy para decirte y recordarte que Satanás es un difamador, que él es un mentiroso, que va por ti, que quiere matarte. Y estoy aquí para advertirte de esta guerra espiritual. En el nombre del Señor, ponte de pie y dile: Señor, líbrame del maligno, ayúdame a desenvainar mi espada y resistir al diablo. Satanás va a seguir usando las mismas artimañas para apartarnos de Dios. Satanás te va a decir: Mira, no pasa nada. Tú puedes vivir con tu novia sin estar casado, no pasa nada. Tú puedes mantener relaciones sexuales, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios ha dicho que ese no es el camino de la vida. Ese es el problema. O si una persona te está haciendo la vida imposible o te ha dañado, quizás Satanás te diga: mira, está bien que no quieras la venganza, está bien que no te lo quieras llevar por delante, pero ¿perdonarle? Y encima seguir haciéndole favores y amarle, eso ni en broma. Ya está bien, que se apañe ella, olvídala. ¿Sabes cuál es el problema, no? Que el Señor te ha dicho que perdone y que lo hagas hasta 70 veces 7 si hace falta. Y ese diablo es un mentiroso, es un difamador. Y yo en el nombre del Señor te digo: sal de ese camino, sal, no sigas mirando esas cosas, no sigas filtreando con esa persona, no sigas justificándote en tu razonamiento, no sigas guardando rencor, sal de ese camino. Ese diablo no quiere llevarte a una vida más plena, quiere asesinarte y luego reírse de ti. Así que te ruego que le resistas. Cristo, solamente Cristo, únicamente Cristo es el árbol de la vida que tú necesitas comer. Y si hay algo
en este día que el Espíritu Santo ha traído a tu mente y te está diciendo, oye, eso no lo quiero en ti. Oye, esto tienes que cambiarlo. Oye, eso es un camino diabólico que lleva a la muerte. Oye, eso es un engaño. Estás creyendo a tu adversario, el padre de mentira. Yo te ruego, arrepiéntete y confiésalo a tu Creador. Sácalo de tu vida en el nombre del Señor. Confía en Dios, no huyas de Él. No te escondas, no te ocultes tras las hojas de higuera de una aparente piedad. Acude a Cristo, refúgiate en Él, porque hay un manantial de gracia esperándote. Y si tú que me escuchas has entregado tu vida a Cristo en fe y arrepentimiento y te has aferrado a la simiente, ten esperanza. Cristo ya pagó el pecado que tú merecías. Él venció a Satanás. Tú ya no estás bajo la esclavitud y el gobierno del enemigo. Y aunque caigas en pecado, recuerda que su misericordia siempre está antes que su juicio. Tú podrás acudir confiadamente al trono de la gracia, pues allí encontrarás a Cristo y en Él descansarás victorioso. Y confía porque pronto se cumplirá la promesa de Romanos 16:20 que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bendito sea su nombre. Amén.